parte del doctor Cancino. El tema son las mejores prácticas en organizaciones. Bueno, los dejo. Gracias, Javier. Esto lo acabo de recibir hoy en la mañana. Ya saben quién es el emisor. Solamente los colores. ¿Quieres pasar al siguiente? Esto es lo que está diciendo, esto es lo que está pasando. Estos son los precios de la gasolina hoy en día. El precio observado contra el precio objetivo. Se dan cuenta, el diésel y el Magna, desde el punto de vista estamos por arriba del objetivo y en premium estamos por debajo. Alguien me preguntaba ahorita en la hora de la comida que si el IEPS baja, debería de bajar el precio de la gasolina. La respuesta es no. El precio que ustedes fijan en función de la factura que reciben de Pemex. Si algo debe de bajar para que baje el precio de la gasolina, es el precio al cual Pemex nos factura. ¿Sí? No hay una relación. El IEPS es un amortiguador que sirve para compensar los cambios en los precios internacionales del petróleo y de las gasolinas, pero no tiene nada. ¿Quieres darle la siguiente? Si quieren, lo pueden bajar del portal, si no, con gusto se lo doy aquí a Javier. Está felicitando a los señores del sector gasero. Están por debajo 38 centavos del precio objetivo. Y bueno, aquí vienen todas estas variables, no nos vamos a desviar, pero ¿por qué se los estoy mostrando? Porque la invitación es que todos los días se genera información, todos los días hay información. Sí, hay que dedicarle tiempo, sí, mucho. Creo que Netflix va a quedar fuera de nuestras vidas después de esto, porque es más emocionante tener una serie de 365 capítulos, 365 días del año, que ver una serie de 3 temporadas y 19 capítulos cada temporada. Yo los invito a que estén presentes, a que estén revisando esto, porque esto es realmente lo que nos impacta como sector, y deberíamos de estar más conscientes de que dentro del mapa de riesgos del negocio, esta es una realidad que va a acotar el poder de negociación. Lo que se está diciendo es que la utilidad bruta por litro que ustedes perciben hoy en día es 6 pesos con 9 centavos mayor que la que recibían en octubre. Si es así, felicidades. Pero creo que no es así. Y lo malo es que en México le creemos más. Déjenme hacer una analogía personal. Mi padre es médico, pero cuando iba con mi mamá, mi madre, en paz descanse, iba con mi mamá a una fiesta y se acercaba alguien con mi papá y le decía: doctor, no me siento bien. Mi mamá agarraba y decía: amoxicilón de 500 miligramos, una cada 8 horas. Y mi papá decía: ojalá y mates a la persona para que te metan a la cárcel. Porque yo estudié 20 años de mi vida en la universidad, todo el proceso para ser médico, y no me atrevo a decirle que tome amoxicilón de 500 miligramos cada 8 horas. Primero tengo que ver qué tiene y luego voy a emitir un diagnóstico y en función del diagnóstico una medicina. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando comenzamos a hablar y comenzamos a leer. No lean los periódicos están ni los noticieros. Ellos saben que lo que vende es la mentira, la verdad no vende. Entonces tenemos que buscar fuentes serias en donde podamos documentar lo que pasa en nuestro sector. Y es importante que estén unidos. Javier lo dijo hace rato. ¿Sí? Javier lo dijo hace rato, en el sentido de que quien debería estar peleando esto ante las autoridades son los gasolineros y no los fabricantes de los sistemas de control volumétrico. Y tal pareciera que sí hay una unión, bueno, sí hay una asociación o 2 asociaciones a nivel nacional, ONEXPO y otra, se me escapa el nombre, pero pareciera ser que están más allá del bien y del mal. ¿Ok? Entonces, revisen esto, véanlo, son números que publica el gobierno y valídenlo contra los datos reales o los datos duros
con los cuales ustedes viven todos los días. Yo les recomiendo llevar un histórico de su precio de compra, de su precio de venta. Deben de llevar con detalle su margen bruto, tanto en pesos como en porcentaje, y yo les garantizo que es más fácil incrementar las utilidades vía un buen margen que prostituyendo el margen con la esperanza de que alguien más llegue a comprarnos. Pero no venimos a hablar de estrategias de venta. Lo que sí es para mí también importante, antes de entrar a mi tema, creo que no le di el énfasis suficiente, pero eliminen de su vida la palabra vales. De verdad, comiencen a hacer un proceso de recogimiento, como diríamos en la iglesia, de pedir perdón y de dar gracias por tantos años de haber podido vivir con vales y hoy en día tener que renunciar a ello. Hay quien me dijo que yo dijera es como estar soltero y casado. No creo que lo mejor es estar casado. Al menos eso me dice mi esposa que yo diga cuando me paro. Gracias por eso. Ok, ahora sí. Quiero hacer énfasis en que debemos de estar en el presente y olvidarnos del México del 2013 hacia atrás. Hay un documento generado por la OCDE que se llama Las mejores prácticas de gobierno corporativo, y no importa si es una pyme, si es una MIPYME, si es una empresa, una asociación civil sin fines de lucro, no importa el tamaño de la empresa. Seguramente no tendremos la estructura que podrá tener una gran empresa, pero el hecho de no tener la estructura no significa que no debamos tener las funciones que estas estructuras deben hacer dentro de las empresas. Y un error que regularmente cometen la mayor parte de las personas, la mayor parte de los dueños de las empresas, es decir, ve tú en mi lugar, capacítate y luego vienes y me instruyes, si es que tengo tiempo para escucharte. Lo importante es que tú ya estás capacitado. Creo que eso hay que acabar con ello. Creo que ya no pueden administrarse las empresas a larga distancia, y como dice Tom Peters, hay que tener una administración caminando. Hay que hacer una administración en el negocio, con el negocio y con la gente que está en el negocio. No podemos administrar a larga distancia. Él dice que el principio máximo de la administración es management by walking around. Creo que ese es un principio que debemos de seguir. No sé si ustedes sepan, pero Microsoft tiene cerca de 82 edificios llenos de ingenieros, y su director general, su CEO, se llama Satya Nadella, es un indio, es el tercer CEO en 40 años de Microsoft. Él tiene como regla visitar todos sus edificios todos los días. Si él lo hace, nosotros podemos hacerlo. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de mejores prácticas corporativas. Si alguien desea hacer un comentario, con gusto lo acepto. Y bueno, el gobierno corporativo, como lo define la OCDE, es un sistema bajo el cual se rige, las sociedades son dirigidas y controladas. Hay un órgano, la Asamblea de Accionistas, y déjenme hacer un paréntesis antes de continuar con esto. En México tenemos la obligación de llevar todas las empresas, independientemente del tamaño, 4 libros sociales. Uno de esos libros sociales se llama libro de accionistas. Y la ley general de sociedades mercantiles dice a la letra que será dueño de una empresa o accionista de una empresa aquella persona cuyos datos generales aparezcan en el libro de accionistas. No dice aquella persona cuyos datos generales aparezcan en el acta constitutiva. No dice que el accionista será aquella persona que posea los títulos nominativos,
entiéndanse acciones que la empresa emite. Lo que hay que validar es que en el caso de las personas morales, los socios, dueños, accionistas de la misma, son aquellas cuyos datos generales están inscritos en el libro de accionistas. Ese es el papel que juegan las asambleas: normar y vigilar que se cumplan las leyes. Las mejores prácticas de gobierno corporativo lo que tratan de hacer es de minimizar los riesgos que las empresas pueden enfrentar. De hecho, en este apartado, en la asamblea de accionistas, regularmente ustedes están por celebrar una a final de este mes, porque de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que en los primeros 4 meses después de haber cerrado el ejercicio fiscal correspondiente, deberá celebrarse una asamblea a la cual concurran los socios o accionistas de la misma para autorizar los resultados del año inmediato anterior. Y lo que hacemos es hacer un documento, un acta ordinaria de asamblea, se lo mandamos a los socios para que lo firmen, lo llevamos con notario, que no es necesario protocolizarla, pero hay quienes tienen la política de protocolizarla y la protocolizan. Sin embargo, el primer punto que quiero hablarles es precisamente de la asamblea de accionistas. De acuerdo a las mejores prácticas corporativas, la asamblea de accionistas, la primera regla es no agrupar asuntos relacionados con diferentes temas en un solo punto del orden del día. Es decir, si el orden del día tiene que ser grande, lo voy a hacer grande, pero no voy a sumar 2 o 3 puntos en un mismo punto. Evitar el uso del rubro asuntos varios. Orden del día disponible cuando menos con 15 días de anticipación, y esto lo dice nuestra ley. El Consejo de Administración deberá evaluar la categoría e independencia, en su caso, de los miembros. La asamblea de accionistas es la que rige la vida del Consejo de Administración. La asamblea de accionistas es la que tiene que evaluar que realmente los miembros del Consejo de Administración obren con principios de independencia y no intereses personales. Información y comunicación entre el Consejo de Administración y los accionistas. La asamblea de socios es el próximo evento que ustedes tienen. El siguiente órgano, bueno, las empresas pueden tener o un administrador único o un consejo de administración. Yo me permito sugerirles que por la formalidad, por las políticas de ética y de manejo adecuado de la información, debemos optar por un consejo de administración. ¿Implica más trabajo? Sí. ¿Implica más compromiso? Sí. El consejo de administración tiene ciertas funciones genéricas, entre ellas es trato igualitario para los accionistas, generación de valor económico y social para los accionistas, definir el rumbo estratégico de la empresa, nombrar al director general y a los funcionarios de alto nivel, además del plan de sucesión. Aquí nos fascina que los socios, los dueños, sean los que nombren al director general. Debemos de comenzar a tener la independencia entre los accionistas y los directores de las empresas. Si logramos crear un consejo de administración, podemos delegarles a ellos la facultad de nombrar al director general y a los principales funcionarios de la empresa. Dar certidumbre y confianza a los inversionistas y terceros interesados sobre la conducción honesta y responsable de los negocios de la sociedad, y no involucrarse en actividades de la dirección general y su equipo de dirección. El presidente del Consejo de Administración no es el jefe del director general, no es el director general, debe de mantener esa autonomía para que la persona que esté al frente de la dirección de la empresa pueda seguir operando. Vuelvo a repetirles, no importa el tamaño de la empresa. Pareciera ser que mientras más grande es esta, más fácil es coordinarla, al revés. Mientras más pequeña es más fácil coordinarla si adoptamos a nivel personal los principios que deben de regir a los grupos que existen dentro de las empresas. Esta presentación, al igual que las de Geo Javier, se las vamos a hacer llegar. La siguiente, por favor. Las reglas son claras. El Consejo de Administración, entre 3 y 15 miembros, número impar, no número par, para que pueda haber
claridad en la votación. No consejeros suplentes. En México nos fascina tener consejeros suplentes. Si soy miembro de un consejo de administración, debo de acatar la responsabilidad que asumí. La conveniencia de consejeros independientes, un 25% del total de los consejeros. Hay que aprender a traer gente de fuera, hay que aprender a traer a gente que lee cosas, que estudia cosas, que hace cosas distintas a las que hacemos dentro de la empresa, porque esa visión fresca nos permite entender y ver otro panorama. El 60% del Consejo de Administración deberá estar integrado por consejeros independientes y patrimoniales. Si el 25 son independientes, el 35 son patrimoniales. ¿Qué es un consejero patrimonial? Es un socio de una empresa que no participa en la administración de la misma. Es aquella persona que jugó el papel al aportar su capital, al hacer su aportación de capital, pero no se involucra. Entonces, la norma, la mejor práctica dice que el 60% del Consejo de Administración deberá tener un 25% de consejeros independientes y un 35% de consejeros patrimoniales. Patrimonial, aquel que nada más asiste a la reunión para enterarse de la vida de la empresa. Incorporación de la mujer al Consejo de Administración no tiene nada que ver con la filosofía de inclusión de género. Creo, sin querer ser grosero con nadie, que si entendiéramos el valor de la inteligencia de las mujeres, habrían más mujeres en muchos consejos de administración de los que hay hoy en día. Y en el informe anual del Consejo es indispensable mencionar qué categoría tiene cada consejero y sus actividades profesionales. Esto que está aquí es más trabajo, pero imagínense poder elaborar un acta de asamblea en donde ustedes describen a cada uno de los asistentes al Consejo de Administración, el perfil de cada uno de ellos y en el caso de los independientes a qué se dedica y cuál es su aportación al mismo Consejo de Administración. ¿Qué debe de hacer? Debe realizar funciones de auditoría, evaluación, compensación, finanzas, planeación, riesgo y cumplimiento. Y para poder hacer todo esto debe de apoyarse en uno o en varios organismos intermedios. 4 sesiones al año. En sus actas constitutivas dice una vez cada mes. Si no me creen, los invito a que lo lean. Y al final dice, se levantará un acta de cada una de las reuniones del Consejo de Administración. Y ese es un documento que nosotros nos estamos comprometiendo a hacer y que no estamos haciendo. El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación dice que en el aspecto fiscal las leyes son de aplicación estricta. Eso significa que lo que es blanco y lo que es negro es negro. Si nosotros nos comprometimos a tener 12 reuniones del Consejo de Administración, si nuestra figura es Consejo de Administración y no tenemos las 12, no hay nada que decirnos. Comencemos por ver a qué nos comprometimos cuando hicimos el acta constitutiva y que regularmente, después de haberla firmado, nadie la lee en ningún momento. No, me falta uno más. Convocatoria para sesionar con el acuerdo del 25% de los consejeros o por el presidente de algún órgano intermedio y la información cuando menos 5 días hábiles de la reunión y no aplica para asuntos que requieran confidencialidad. Ahora sí, por favor. En el primer apartado de responsabilidad hay que hacer de conocimiento de los consejeros el alcance y las implicaciones legales así como estatutarias de sus funciones al aceptar sus cargos. El desconocimiento de las mismas no los exime del cumplimiento de sus deberes fiduciarios. Hay empresas que el esposo es administrador único y la esposa es comisario. Cuando los dos estén en la cárcel nadie los va a sacar, hay que dejar uno adentro y uno afuera. Y eso me parece sorna, que no lo es. La sugerencia es que cuando tengan un comisario, el comisario debe ser totalmente independiente de ustedes. Y la práctica común es poner a su contador como comisario, lo cual no está permitido, poner a su auditor como comisario, lo cual tampoco está permitido porque no hay objetividad,
ni imparcialidad, porque ya hay una relación de negocios, y el comisario debe jugar el papel de abogado del diablo, es decir, debe de pugnar por respetar las políticas que en la empresa se hayan implementado. En el órgano intermedio de auditoría debe ser una fusión entre el auditor interno y el auditor externo, debe de ayudar a las partes involucradas a evolucionar. Los auditores deben ser seleccionados bajo principios de capacidad técnica, independencia y prestigio profesional, pero lo que quiero hacer énfasis en esto es en el siguiente punto: cambiar al auditor que dictamina los estados financieros al menos cada 5 años. Seguramente el de ustedes tiene 20 con ustedes y dicen, esta es una relación de toda la vida. Me conoce perfectamente y lo conozco perfectamente. La mejor práctica es cada 5 años cambia a tu dictaminador, a tu auditor externo. El comisario, volviendo al tema, debe tener los conocimientos y experiencia profesional que le permitan cumplir con sus obligaciones legales, y también el Consejo de Administración debe establecer los procesos de control interno, asegurando la efectividad y eficiencia de la gestión. También debe definir las políticas, así como sus procesos de aprobación y de las condiciones de contratación de las operaciones con partes relacionadas. Hoy en día en la declaración anual viene un rubro que dice operaciones con partes relacionadas. Hay que mantener esa independencia. Y la razón de ser son los precios de transferencia, porque regularmente cuando operamos con una parte relacionada le damos un beneficio económico, le damos un precio diferenciado, y bueno, si este precio está significativamente distinto al que le ofrecemos al mercado, la autoridad puede darnos una presuntiva de ingresos. Es decir, cuando tenemos un trato con una parte relacionada, el Consejo de Administración, a través de su órgano de auditoría, debe de sugerir cuáles deben ser las políticas de operación. No podemos tratar distinto a los iguales como clientes. Y en especial a las operaciones con partes relacionadas fuera del giro habitual de la sociedad. Generar un informe que le permita al Consejo de Administración estar informado sobre el cumplimiento de todas las disposiciones legales, el 32D de manera mensual, es una buena opinión. El segundo órgano intermedio, el segundo órgano de apoyo, es el órgano de evaluación y compensación. Este debe definir un código de ética de la sociedad a fin de asegurar que sea conducida en forma honesta y responsable. No se trata de que seamos malas personas, se trata de que esté por escrito cuál es la filosofía de nuestra empresa. Creación de un mecanismo para denunciar actos indebidos y proteger a los informantes. En México castigamos al que llega con malas noticias y premiamos al que nos dice que todo va bien. Debemos de aprender a cambiar esa cultura. Establecer criterios para designar o remover al director general y a funcionarios de alto nivel, y determinar las remuneraciones del director general y los funcionarios de alto nivel, revelando las políticas utilizadas. De la misma manera, debemos hacer un plan formal de sucesión para el director general y los funcionarios de alto nivel. Tal pareciera que fuéramos eternos. Vivimos como que si nunca nos fuéramos a morir ningún día. Y lo que menos nos preocupa es establecer una sucesión dentro de las empresas. Y esto se agrava más en el caso de las empresas familiares. Si es el caso de una empresa familiar, deberíamos de comenzar a pensar y evaluar el elaborar un protocolo de familia, el cual pueda permitir que la empresa siga creciendo. Les puedo comentar que he visto protocolos de familia donde dicen, en el caso de hermanos, todos los socios varones, las esposas no son parte de la familia. Y he visto sociedades donde todas son mujeres que dicen, los esposos no son familia. Y eso está permitido, y si lo definen en esos términos, van a poder definir la participación de cada uno de los actores de la familia dentro de la sociedad. Finanzas y planeación. Hay que estudiar y proponer al Consejo de Administración el rumbo estratégico de la sociedad. Y por rumbo estratégico me refiero, en
el caso del sector de hidrocarburos, me gustaría hacerles una pregunta cuya respuesta no tendrá consenso. ¿Cuántos años nos queda de usar gasolina? ¿15? ¿20? ¿25? Y tal pareciera que fuera utópico, pero eso es una realidad, y a lo mejor dentro de poco la demanda de los hidrocarburos en nuestro país, en lugar de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. Eso es algo que tenemos que tener presente y debemos tener un plan B. Cuando ustedes, me fascina, como dice Javier, las analogías son muy claras. Cuando ustedes se suben a un avión, después de que están sentados y la puerta está cerrada, la señorita azafata, la mayor, la que va en calidad de jefe, se para y describe en qué avión vamos. Y lo que nos dice después es, este es un avión, un Airbus 320, y tiene 8 salidas de emergencia. 2 en la parte de atrás, 4 sobre las alas y 2 en la parte de enfrente. ¿Lo dice porque está esperando que pase un evento durante el vuelo? ¿O lo dice para prevernos que en caso de que haya necesidad de actuar y responder a un evento que pudiese poner en peligro nuestra vida, sepamos qué hacer? Bueno, si eso pasa en la aviación, pues lo mismo debemos hacer dentro de las empresas. Las empresas, ustedes pueden revisar, aquí en Monterrey en 1980 había unas hamburguesas buenísimas, Tom Boy, Burger Boy. Burger Boy, sí, es cierto, no, Burger Boy. Ya no existen. Cuando yo vivía aquí en 1980 era de lo mejor que había en Monterrey. ¿Sí? Pollo Loco. En aquel entonces era la comida de los estudiantes. Hoy en día hay uno en cada esquina aquí en Monterrey, lo veo por todos lados. ¿Sí? Lo único que cambió es que alguien pudo haber hecho una estrategia para enfrentar los cambios y alguien no pudo haber hecho una estrategia para enfrentar los cambios. Lo que sí es que nosotros no podemos esperarnos o permitirnos no tener una estrategia para enfrentar los cambios. Debemos hacer un análisis de las políticas de inversión y financiamiento, así como para hacer un presupuesto anual y el sistema de control. Estoy seguro que a muchos de ustedes, como a mí, nos dijeron, mi madre me decía, el deber ante todo, hijo. Y yo decía, sí, mamá, soy una persona responsable. Y ella me decía, no me has entendido, el deber ante todo. Y eso significa que hay que aprender a deber. Las empresas deben de buscar su equilibrio a través de una deuda adecuada que les permita maximizar sus utilidades. Nunca jueguen cartas de apuesta con alguien que les pide prestado dinero para jugar con él. Porque les va a ganar, se va a quedar con su dinero y no lo van a volver a ver. Y si ustedes ganan, van a perder un amigo. Porque va a decir, yo no quería jugar contigo, tú me obligaste. Ok, eso que pasa en la vida real no puede pasar aquí. Dentro de las empresas hay que tener una sabiduría para poder buscar el punto en el que yo puedo endeudarme, yo puedo pagar, la capacidad de mi empresa, de flujos para poder pagar y cómo poder crecer. Y debo de estar pensando en hacer un segundo negocio, en salir a enfrentar una nueva aventura económica. La que sigue, por favor. Riesgo y cumplimiento, y a esta le vamos a dedicar un poquito de tiempo. La definición de mecanismos para la prevención, detección, mitigación de riesgos identificados, así como el cumplimiento de disposiciones legales. Y aquí hay una lista de riesgos estratégicos que me gustaría que cuando reciban esto no le presten atención a las demás hojas, pero presten atención a esta hoja. Un riesgo estratégico son los ataques cibernéticos y el robo de información. Javier lo dijo hace rato. Para evitar ese riesgo estratégico, la nube hoy en día es una realidad. A lo mejor a nosotros no nos gusta la nube. Si ustedes me preguntan qué es la nube, no la entiendo. No se los podría yo explicar. Para mí es un lugar abstracto en donde está todo y no hay nada. Y cuando hablo con mis hijos me dicen, papá, es que la nube es una maravilla. Y cuando escucho hablar a Javier me dicen, no, Enrique, es que la nube te da seguridad porque puedes establecer estos protocolos. Tengo que decir que sí. Tengo que creerle al experto. ¿Sí? Yo les invito a que hagamos esa reflexión y a que realmente, oye, pero es que la nube me impide hacer todo lo que hago en mi sistema con mi servidor local. Es que eso es seguridad. Es que eso es tranquilidad para nosotros.
Uso del teléfono, internet, redes privadas, redes sociales dentro de las instalaciones de la sociedad. Vuelvo con los pilotos de los aviones. ¿Creen que van chateando cuando van manejando el avión? Nunca he entrado a una cabina y espero que el avión no me diga, sí, vamos a chatear. Pero yo creo que no van chateando. Ustedes se imaginan a un médico haciendo una operación, la más sencilla que quieran, sacar un apéndice, chateando en ese momento. ¿Sí? Sí lo hacen. ¿Sí lo hacen? Bueno, pues qué triste, yo esperaría que no. O sea, a mí no me gustaría estar con un médico que estuviera chateando cuando me estuviera quitando o me estuviera tratando de algo. Pero bueno, como todo el mundo lo hace, nosotros lo hacemos dentro de las empresas. Yo creo que es algo que debemos de cuidar, deben definir, si lo consideran importante ustedes, una política para el uso de teléfono celular, para el uso de redes sociales, cuántas horas, y estoy cierto de que cuando alguien se conecta a una red social, el servidor puede detectar quién está conectado y durante cuánto tiempo estuvo conectado. Tienen que definir cómo van a responder. Me refiero al uso de estas redes y de estos aparatos dentro de las instalaciones de la sociedad. Hay una empresa que en la entrada dice deposite su celular aquí y nadie puede entrar con celular, y al salir todo el mundo recupera su celular. Correcto. Me gustaría que pensaran en el nivel de productividad que pudiese tener ese equipo de trabajo respecto a alguien que tuviera un celular. ¿Cuál es la recuperación de información en casos de desastres? Una vez más, la nube nos permite estar respaldados, la nube nos permite una fácil accesibilidad a tener los datos nuevamente disponibles. Efectos de los cambios económicos y regulatorios del país y del extranjero. Lo que estamos viviendo, la razón por la que estamos aquí hoy, es precisamente por eso, porque ha habido una serie de cambios regulatorios dentro de nuestro sector que tal parece que nos estuvieran apabullando. Pero lo increíble, una vez más, como lo dijo Javier, nadie dice nada. Disrupción en el modelo del negocio. ¿Han visto las estaciones de servicio móviles? 1,5 millones por tanque por producto. ¿Va a ser realidad o no va a ser realidad? Si es realidad, el de nosotros los nobles, ¿qué visión de futuro tuvo? ¿Sí? Pero imagínense que realmente instalaran las estaciones de servicio móviles. Imagínense, olvidémonos de las estaciones de servicio móviles, imaginémonos que hiciera realidad el que el gobierno pusiera sus propias estaciones de servicio. Eso es una disrupción en el modelo de negocio. Cambios climáticos, sus efectos en la cadena de suministros, movimientos geopolíticos, sociales y de migración. Alguien dijo hace rato, es que eso es Chiapas, o ahí está Chiapas, o eso ocurre en Chiapas. La buena noticia es que Chiapas ya no es México. México termina en el mismo de Tehuantepec. ¿No oyeron la noticia? Salió la semana pasada. México termina de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, más la península de Yucatán. Entonces los migrantes tienen una oferta de 80,000 puestos de trabajo en Chiapas y parte de Oaxaca y parte de Tabasco, trabajo que no hay ni para la gente que vive ahí. Pero bueno, eso impacta los negocios. Efectos de la reputación y la confianza de la marca. Apenas nos dieron libertad, comenzaron a venir las gasolineras, las marcas extranjeras de gasolina, y todo el mundo comenzó a poner litro de litro. Antes no ocurría eso. Hay que pensar no en lo que estoy transmitiendo, sino que en lo que la gente está entendiendo al momento que yo me estoy comunicando con ella. Yo hubiera preferido que ninguna estación de servicio pusiera aquí sí damos litros de litro, porque pareciera ser que antes no lo hacía. Hay que entender que lo que yo quiero comunicar con lo que la otra persona entiende a veces corresponde a dos realidades totalmente distintas. La ausencia de innovación y desarrollo de nuevos negocios. Las gasolineras donde una familia podía vivir la primera, la segunda y la tercera generación al frente de la gasolinera, ya se acabó. La mala noticia es que ya se acabó ese negocio y vamos a tener que enfrentar, pero va a venir un nuevo negocio. No hemos dejado de crecer, la humanidad sigue creciendo. Y la ausencia de un plan formal de sucesión en la sociedad. Debemos de aprender a planear que todos somos temporales y necesitamos enfrentarnos a esa temporalidad aceptando el retiro de una forma adecuada y a tiempo.
creo que es la última. Esos son mis datos. Se van a quedar en la presentación. Yo radico en Chiapas, por eso sé que ya no es México. ¿Es extranjero entonces? Sí, tuve que sacar mi visa para poder entrar al país. Lo que yo no sé si ustedes sepan es que Chiapas fue país 4 días, una semana, en 1824. Chiapas pertenecía a la Confederación de la Capitanía General de Guatemala, se independizó, una semana estuvo independiente y luego posteriormente se confederó a los Estados Unidos mexicanos. O sea, sí fuimos un país. Pero bueno, votamos y así como pasa en España con el grupo ETA, en Chiapas los de la costa, los de Tapachula quieren independizarse y quieren hacer otro estado, el estado número 33. Con mucho gusto acepto las consultas que me quieran hacer y me comprometo, agradezco mucho el comentario de hace rato, ¿cómo se llama? Y agradezco mucho el comentario de Erwin y de la señorita de rojo cuando hablaron de la cancelación. Discúlpenme, no sé su nombre. Cuando me hablaron, ¿perdón? Isela, gracias Isela. Cuando hablaron de que las cancelaciones no se acumulaban. No pretendo hacer una discusión técnica de esto, pero necesitamos, o sea, hay un proceso para hacer toda una cancelación y una reposición de CFDI. Así como les voy a mandar lo del IVA, les voy a mandar una factura cancelada y todo el proceso es invocar el número 4, sustitución de CFDI, hacer referencia al Google, sí, pero no es la finalidad de esto. Creo que ahora sí es la última. Sí, ahora es la última. Les agradezco mucho su paciencia, gracias por haberme escuchado y estoy a sus órdenes por si hay algún comentario. ¿Comentarios? Una pregunta. ¿Por qué el rino? ¿Por qué el rino? Porque el rino pesa 4.500 kilos. Y a pesar de pesar 4.500 kilos, alcanza una velocidad de 51 kilómetros por hora. El hecho que yo sea grande y obeso como estructura dentro de una empresa no debe de impedirme el ser ágil y el poder enfrentar las situaciones. Tiene 2 cuernos, uno atrás del otro. Tiene un objetivo y cuando quiere pegarle a algo, le pega. Y lo más importante, es monógamo por convencimiento. Porque si el rinoceronte pesa 4.500 kilos, la rinoceronta pesa 4.000. Y también corre a 51 kilómetros por hora. Entonces, por convencimiento, es monógamo. Excelente. ¿Sí? Pues muchas gracias. Gracias a todos y ojalá les sea de utilidad. Bueno, siguiendo con el siguiente tema es el de recuperación de vapores. Es un tema que nos han preguntado y bueno, contamos con la presencia de personal de Petrogas. Si lo ubican, Petrogas es una de las empresas más representativas del sector. Entonces, la siguiente plática viene con el arquitecto Javier Vargas y arquitecto Zamora. ¿Sí? Adelante.